Para convertirse en un depredador ápice, lo primero que debe ser es un depredador, después de todo, está en el nombre. Y dado que ser un depredador ápice significa que eres el rey en tu entorno, no es una locura decir que algunos depredadores están bastante bien. Pero si la vida fuera tan buena para los depredadores principales, ¿por qué rara vez son más grandes que su presa? Bueno, la respuesta tiene que ver con el hecho de que los herbívoros obtienen su energía directamente de los productores de energía, mientras que los carnívoros deben depender de obtener su parte a través de los herbívoros, lo que generalmente termina con ellos recibiendo solo el 10% de lo que el herbívoro originalmente recibió del productor. Esto lleva a que los depredadores tengan tamaños más pequeños en promedio. Esta diferencia de tamaño ha llevado a que la evolución dote a los depredadores de una amplia gama de herramientas y armas amenazantes para ayudar a nivelar el campo de juego. Tales características han incluido cosas como una mordida poderosa, garras afiladas como cuchillas y caza en grupo. Claramente, esto ha funcionado bien, ya que muchos depredadores pueden abatir presas mucho más grandes que ellos mismos. Pero, una vez cada luna azul, aparece un carnívoro que lleva la caza de grandes presas al extremo, desarrollando armas diseñadas exclusivamente para gigantes. Y solo unos pocos miles de años atrás, había un felino que vagaba por la tierra y había perfeccionado este arte, el rey de la era de hielo, en otras palabras, el Smilodon. Gracias a su descubrimiento y a su clasificación errónea, debido a su apariencia llamativa y sus gigantescos colmillos de sable, el Smilodon es uno de esos animales extintos que casi todo el mundo conoce o al menos reconoce, una situación ayudada por su aparición en películas famosas como La Era de Hielo. Sin embargo, a pesar de que el mundo sabe que es un felino, no siempre fue así. Cuando se descubrió por primera vez hace más de 160 años en Brasil, los paleontólogos pensaron inicialmente que era una hiena extremadamente grande. Este juicio erróneo se basó en dientes aislados de las mejillas que se parecían mucho a los de las hienas vivas. Pronto, este nuevo animal fue llamado hiena neoga. Sin embargo, afortunadamente para el legado del Smilodon, se descubrió rápidamente que había muchos más fósiles además de algunos dientes, y en un par de años se identificaron docenas de nuevas partes del cuerpo, incluidos huesos de pies, material de cráneo y caninos gigantes que parecían casi demasiado grandes para la boca de esta criatura. Con estos huesos adicionales, también se pudo determinar que nunca había sido una hiena, sino más bien un género distinto de felino, indudablemente gigante en estatura y mucho más robusto que cualquier felino moderno conocido. Con esto en mente, los paleontólogos decidieron renombrarlo Smilodon populator, siendo Smilodon una referencia a diente de cuchillo debido a sus gigantescos colmillos, mientras que populator se traduce como el destructor o el que trae devastación, un nombre adecuado considerando la letalidad de este depredador. Además del cambio de nombre, la reclasificación llevó a más investigaciones sobre el tipo de felino que era exactamente el Smilodon, tarea que continúa hasta el día de hoy, con los paleontólogos colocándolo actualmente en el extinto subgénero Machairodontinae, que contiene la gran mayoría de lo que la gente a menudo llama tigres dientes de sable. Aunque un apodo más apropiado es felinos dientes de sable, ya que este grupo no está estrechamente relacionado con los tigres ni con ningún otro felino viviente. Quizás, sus parientes más cercanos siendo miembros de la familia Felidae dentro de los Machairodontinae, el Smilodon fue clasificado aún más como un miembro de los Smilodontini, que tienen su propio apodo, los gatos de dientes de Dirk. Hasta ahora, este grupo solo se conoce por albergar 5 géneros diferentes, lo que lo convierte en un grupo bastante solitario. Sin embargo, a lo largo de los años, ha crecido en tamaño, pero no a través del descubrimiento de nuevos géneros, sino por el descubrimiento de nuevas especies de Smilodon. Restos más antiguos encontrados en América del Norte fueron eventualmente asignados a 2 especies diferentes, resultando en que hoy en día se acepten 3 tipos de Smilodon, el gracilis, el fatalis y el populator. Si estuvieras siendo perseguido por cualquiera de ellos, probablemente no te importaría cuál es cuál ni podrías diferenciarlos, pero tenían sus diferencias, siendo una de las mayores diferencias el tiempo en que vivieron. El gracilis fue el más antiguo del grupo, habiendo evolucionado en América del Norte a partir del Megantereon hace aproximadamente 2,5 millones de años.
El segundo más antiguo, el Fatalis, apareció alrededor de 1 millón de años después, seguido finalmente por el Populator, que apareció aproximadamente 600.000 años después del Fatalis. Otra área en la que los tres diferían era en tamaño, ya que cada nueva iteración era más grande que la anterior, por lo que el Gracilis era el más pequeño, mientras que el Populator era el gigante de los tres. No te confundas, porque, en última instancia, cada una de estas tres especies era bastante grande según los estándares felinos, con ciertos especímenes haciendo que el Smilodon sea uno de los felinos más grandes conocidos hasta la fecha. Actualmente, los paleontólogos creen que el Gracilis probablemente tenía el mismo peso que un jaguar, el tercer felino más grande de la Tierra hoy en día. Mientras tanto, el Fatalis era un poco más grande, con individuos de dimensiones similares a las de un león africano. Sin embargo, eran mucho más pesados en promedio debido a su constitución más muscular, con su peso rondando los 280 kilos o 620 libras, lo que equivale a los tigres grandes, el felino más grande actual que tenemos, excluyendo híbridos. Pero las cosas se vuelven aún más intensas cuando se trata del Populator, que era ridículamente grande, con huesos mayores conocidos, a saber, un cráneo excepcional que indicaba un tamaño corporal máximo de aproximadamente 470 kilos o 1040 libras, lo que equivale al peso de un oso polar de tamaño medio, el carnívoro terrestre más grande de la Tierra. Y lo bueno del Smilodon es que la mayoría de los estudios encuentran que no tenía un alto nivel de dimorfismo sexual, lo que significa que machos y hembras solían tener un tamaño similar. En otras palabras, había muchos individuos grandes y, dado su tamaño, se acepta ampliamente que era un depredador ápice en cada uno de sus entornos. Pero el Smilodon no era solo grande, porque, como se mencionó, también era muy robusto. La primera señal de que este felino prehistórico no estaba interesado en presas pequeñas era que los Smilodones tenían huesos muy gruesos y robustos que, en vida, habrían estado rodeados de grandes cantidades de músculo. El hueso del talón, en particular, era bastante robusto y, no digamos largo, lo que indica que el Smilodon era un excelente saltador que probablemente usaba su salto vertical para abalanzarse sobre grandes herbívoros. Y, aunque nadie sabe cuál era realmente su habilidad de salto, se ha especulado que podía saltar más alto que el león moderno, que a veces ha sido observado saltando más de 4,5 metros de alto. Otra área en la que el Smilodon estaba bien construido era en sus extremidades anteriores. Naturalmente, todos los felinos grandes tienen extremidades anteriores poderosas, diseñadas para sujetar presas que luchan, pero el Smilodon realmente llevó esto al siguiente nivel, ya que sus extremidades anteriores eran aproximadamente un 20% más gruesas de lo que los científicos esperarían normalmente de un felino de su tamaño. Esto le daba a sus brazos un poder ridículo, incluso mayor que el de felinos más grandes que él, como el león americano, por ejemplo. Con sus brazos musculosos, el Smilodon podría haber sujetado fácilmente presas masivas, y estos se potenciaban aún más con garras completamente retráctiles. Pero estas garras no eran como las de un león o un tigre, ya que, aunque eran afiladas y curvadas, las garras del Smilodon eran proporcionalmente enormes, como aparentemente muchas cosas en su cuerpo. Las reconstrucciones han encontrado que eran el doble del tamaño de las de un tigre siberiano e incluso más largas que las de un oso Kodiak, que a veces pesa el doble que un Smilodon completamente desarrollado. Estas garras claramente podrían cortar a través de la carne, pero su tamaño era más una adaptación para sujetar animales grandes que para causar daño, siendo su verdadera arma o causante de daño sus infames colmillos de sable. Estas armas icónicas no son exclusivas del Smilodon, ya que han aparecido en otros mamíferos e incluso no mamíferos varias veces a lo largo de la historia. Esto puede hacerte preguntarte por qué el Smilodon es, de lejos, el animal más popular con dientes de sable, y la respuesta es gracias a su longitud. Al igual que sus garras, sus colmillos eran desproporcionadamente grandes y sobresalían de su mandíbula inferior, formando un ángulo impresionante y puntiagudo que incluso hace que los dientes de los tigres dientes de sable más famosos en el registro fósil parezcan cortos. De hecho, los colmillos de sable más largos jamás descubiertos miden unos 20 centímetros de largo, y la evidencia de su tamaño extremo se puede observar en sus cavidades mandibulares particularmente grandes, que se adaptaron para contener estos colmillos. Para el Smilodon, se estima que sus colmillos eran casi tan largos como la mano de un adulto moderno. Y,
Si te preguntas por qué necesitaba dientes tan largos, es porque un felino de dientes de sable no cazaba presas pequeñas que podía matar rápidamente con sus dientes o garras, sino presas mucho más grandes que él, por lo que no podía permitirse una mordida rápida, ya que la cantidad de fuerza que podría ejercer probablemente estaba lejos de la de felinos más grandes que se especializaban en muertes rápidas. En cambio, el Smilodon desarrolló una estrategia de caza mucho más sofisticada, con sus dientes de sable desempeñando el papel de una especie de arma de perforación. Una vez que el Smilodon había sujetado a una presa, sus colmillos podían ser clavados profundamente en la garganta de la presa con gran eficacia, causando daños extremadamente graves y perforando fácilmente las arterias principales, lo que resultaba en una muerte rápida por hemorragia. Por otro lado, si el Smilodon lograba atacar a la presa desde el lado, sus colmillos también podían perforar el pecho y alcanzar los órganos vitales, como el corazón o los pulmones, causando una muerte igualmente rápida. Su habilidad para perforar a través de una presa era tan eficaz que muchos paleontólogos han asumido que el Smilodon no estaba especialmente interesado en desgarrar a su presa, ya que el daño inicial probablemente mató a la mayoría de sus presas antes de que el Smilodon se preocupase por la siguiente etapa de la comida. Los colmillos también tenían un gran impacto en el cuerpo del Smilodon, ya que debido a su tamaño, la mandíbula inferior del Smilodon debía ser mucho más grande y ancha para albergar estos colmillos sobresalientes, lo que resultó en una mandíbula inferior mucho más ancha y robusta en comparación con los felinos modernos. Esto también tuvo un efecto en el tamaño del cráneo, y el cráneo del Smilodon era un poco más ancho que el de un león moderno, pero con un perfil mucho más bajo y de forma triangular. Aunque la longitud de los colmillos de sable era extremadamente útil, también tenían inconvenientes significativos. Su tamaño los hacía particularmente frágiles, lo que significaba que eran propensos a romperse si el Smilodon trataba de morder un hueso o si mordía con una fuerza demasiado grande. Además, el tamaño de estos colmillos significaba que el Smilodon no podía cerrar completamente la boca, lo que hizo que sus dientes de sable fueran más útiles como cuchillas largas y afiladas en lugar de colmillos para sujetar y retener a una presa. A pesar de esto, la ventaja de los colmillos largos era tan significativa que los paleontólogos creen que el Smilodon no cambió su estrategia de caza, y de hecho, incluso los dientes rotos encontrados en los fósiles indican que estos animales fueron cazadores exitosos que no tenían problemas para atrapar a sus presas, a pesar de las limitaciones de sus colmillos. Dado que estos felinos vivieron durante el Pleistoceno, una era de grandes y pesadas criaturas herbívoras que compartieron hábitats similares con el Smilodon, que varían desde el mastodonte hasta el bisonte gigante, el Smilodon pudo fácilmente hacerse con estas presas grandes. De hecho, los fósiles de Smilodon se han encontrado en todo el continente americano, desde México hasta Argentina, y esto, combinado con el hecho de que no hay otras grandes especies de carnívoros contemporáneos que vivieran con el Smilodon, ha llevado a muchos paleontólogos a aceptar que era el depredador ápice en su entorno. Sin embargo, a diferencia de algunos de los depredadores principales más famosos de la prehistoria, el Smilodon no logró llegar a nuestra era moderna, ya que se extinguió hace aproximadamente 10.000 años, cuando la última glaciación llegó a su fin. La razón de su extinción es ampliamente aceptada como la pérdida de sus presas debido a la desaparición de los hábitats en los que vivía, ya que la mezcla de cambios climáticos y humanos llevó a una drástica reducción en la abundancia de animales grandes en las Américas. Aunque el Smilodon no es el felino más grande que haya existido, sí es el felino más famoso que haya tenido colmillos de sable, y con su diseño altamente especializado y su tamaño gigantesco, a menudo se le considera el mejor ejemplo de lo que es un depredador ápice. ¿Qué te pareció esta información? Si te sorprendió tanto como a mí, asegúrate de compartir este video con tus amigos y suscribirte para más historias como esta. Y por supuesto, déjame saber en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.